noches, queridos amigos, bienvenidos a las 5 de las 7. Estamos como siempre con ustedes para comentar las noticias más importantes del día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, Nadine Heredia por 20ª vez ha dicho que no postulará para el 2016 y eso no solo da cuenta de que que su palabra no parece ser suficiente carta de credibilidad, sino que en el nacionalismo tampoco se encuentran alternativas como para continuar lo que eventualmente podría ser la continuación de un gobierno del señor Ollanthumala. Esa será una de las noticias que vamos a analizar el día de hoy, pero vamos a nuestros titulares para que usted se entere de cuáles fueron las demás elegidas. La primera dama y presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, negó una vez más, esta vez a través de su Facebook, que no postulará a la presidencia de la República en 2016 por respeto a la ley. Aseguró que su rol hoy es apoyar a su esposo y no tomar atajos de provecho personal. La segunda, la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, rechazó cualquier tipo de condicionamiento a la representación nacional para otorgarle el voto de confianza. Dijo que los parlamentarios no pueden condicionar la confianza del gabinete ministerial a la solución de problemas concretos del país. La tercera noticia, con la llegada de las parlamentarias Gabriela Pérez del Solar y Lourdes Alcorta a concertación parlamentaria, el Partido Aprista apunta a quedarse con la Comisión de Fiscalización del Congreso. La cuarta, el ministro de la Producción, Piero Gessi, pronosticó que el próximo año el Perú crecerá más que Colombia, país que implementó las reformas que se están poniendo en práctica a través del Plan Nacional de Diversificación Productiva. La quinta y última noticia, un estudio realizado por el Instituto Integración arroja dos identidades en el Perú. Está el peruano respetuoso y el peruano desubicado. Bueno, y nuestros invitados de esta noche son Fernando Villarán, profesor universitario, académico y estudioso de la realidad peruana, y el congresista de Fuerza Popular, Rolando Reategui. ¿Cómo están, Rolando? Fernando, muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Gracias. Bueno, empezamos por la primera noticia, que ya parece una especie de cantaleta, ¿no es cierto? La señora Nadine Heredia lo ha hecho esta vez a través de su Facebook, y creo que con una contundencia que no le habíamos escuchado antes, que no postula el 2016, que no piensa violentar la ley y que no piensa cambiarla en beneficio personal. Todo esto además en un contexto en el que también se hablaba de una posible postulación de Ana Jara, que todavía no recibió ni siquiera el voto de confianza en el Congreso, y en fin, en un contexto en el que el nacionalismo está un poco blandengue, por cierto, un poco que no se afianza. Así que, no sé, Rolando, pues escuchamos tu opinión al respecto. Y sí, a mí me parece positivo el que ella haya planteado esto. También hace un globo de ensayo en la parte de que todos los que están con el gobierno dicen que sí puede postular, que lanzan globo de ensayo, ¿no? Que otros dicen, grandes figuras del nacionalismo, que sí puede postular. El mismo vocero de la bancada dice que sí puede postular. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones también dice que no hay ninguna posibilidad, no hay restricciones para que ella postule, y una serie de personajes que están ligados al gobierno dicen que ella puede postular. Espero que no sea lo mismo que Susana Villarán, cuando dijo que no voy a postular, ahora sí se atreve. No voy a hacer que en política no hay que creerlos mucho. Hay que esperar el último año para ver si se atreve. Pero digamos que en el caso de Susana Villarán bastaba un cambio de opinión. En el caso de Nadine Heredia habría que cambiar una ley. Pero también lo dijo Susana Villarán, que no iba a postular. De acuerdo, pero no violenta. No digo que esté bien que cambie de opinión. Simplemente no son totalmente equiparables Pero en política hemos aprendido los peruanos que hay que tener, que a 2 años todavía de la campaña presidencial tenemos que esperar.
Y esperemos que lo que dijo ahora Nadine lo cumpla, y sería beneficioso. Además, historias de gente que dice que no va a postular y sigue postulando, conocemos de sobra, señor Reati. Fernando, creo que la descripción que ha hecho el congresista Reati es bastante clara, pero más allá de la posible o no postulación de Nadine, que estamos un poco en una bola de cristal porque efectivamente nadie sabrá qué pasará en el futuro, ¿no parece saludable para el partido de gobierno estar en estas... Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, ella tiene que estar aclarando su propia gente? ¿Cuál puede ser el fin de tanto laberinto? Bueno, en realidad es la persona que tiene, digamos, posiblemente más posibilidades, ¿no es cierto?, para el 2016, y la gente del partido, me imagino que siempre está tratando de presionarla de alguna manera, pero creo que no le hace ningún bien ni a ella, ni al gobierno, y tampoco al país, ¿no? Yo creo que no se debe violentar la ley, y yo creo que lo que ella ha dicho es hay que creerle, digamos, hay que darle el beneficio, ¿no? Me parece. Sí, pues porque en realidad tiene razón Rolando cuando dice que hay miembros del Partido Nacionalista, pese a las reiteradas negativas de la primera dama y de su entorno más cercano, que dicen que sí podría postular, que no hay impedimento constitucional, que la ley puede ser revisada. Entonces, es como si estuvieran metiéndose cabes. Patricia decía, están un poco desubicados. Sí, pues están un poco desubicados. Yo honestamente creo que habría que ponerle punto final a este debate estéril que más parece una cortina de humo, no lanzada por el gobierno, sino por alguien que está interesado en que no toquemos los temas de fondo del país. Yo creo que sí. Además, hay que tener en cuenta que la noticia de hoy día en el Facebook de Nadine hay que sopesarla muy bien, porque ya tenemos en el pasado también gente que ha cometido errores porque era la reelección, y eso nos ha hecho mucho daño. A todos. A todos. Esperemos que lo que dice ella sea una realidad, y todos muy contentos porque hay temas de fondo, y evidentemente que hay que apostar por la mayor confianza en el país, porque que los agentes económicos tengan en mejores condiciones para poder seguir invirtiendo en el país. En los temas políticos yo creo que hay que fortalecer cada uno de sus partidos, y si era bien decir, bueno, voy a apostar para el Congreso, de repente sería una buena lógica, ¿verdad? Que ella siga apostando al Congreso, ¿no?, como líder de su partido, y de repente saca unos votos más como unos congresistas más para poder defender la gestión. Lo que necesitan es una locomotora, ella como cabeza lista para el Congreso, pero es una buena idea, ¿no? Claro, pero entonces por ahí, por ejemplo, va. Pero que, por favor, ya no hay ningún globo de ensayo, ninguno de sus militantes, tanto a nivel en Lima como en provincias, en la cual pone las gigantografías de Nadine en sus locales partidarios. Y además, disculpa, el que más daño le hace es al propio presidente Humala, porque siempre pareciera que todo el mundo está esperando el repuesto, ¿no? Que de una vez entre el repuesto, ¿no? Además se levanta la figura de ella, digamos, ¿no es cierto? Claro. Y eso no le conviene al presidente. En los últimos meses ha estado más bien bajando el perfil, lo que es correcto, pero esto la vuelve a levantar, digamos. O sea, en realidad yo creo que no hay una buena, digamos, dirección o liderazgo en el partido para poner a la gente, digamos, los congresistas dentro de una estrategia más general, porque este es un paso, me parece, negativo para ellos, ¿no? Pero tampoco se trata, como acaba de hacer Rolando Reate, y lo digo con todo aprecio, de darle lecciones al nacionalismo de cómo hacer o no hacer sus campañas, o cómo identificar o no sus locales partidarios. No me va a decir usted ahora que lo que deberían hacer es bailar el baile del chino. No, pero no es eso. Cuando yo ando por casi todo el Perú, en las provincias, y veo en los locales del nacionalismo la figura más de Nadine y no del presidente Humala. No es la presidenta del partido. No, claro, es el presidente del partido, ¿no? Entonces, si ella no va a postular, como lo dice en el presidente Humala es presidente de todos los peruanos. La señora Heredia es presidenta del partido. Yo no le voy a dar ninguna elección, pero sería bueno que ahora ella va a postular, pero al Congreso de la República. Sería para tranquilizar todo esto. Tampoco, diga usted a la señora en libertad de hacer lo que le parezca. Para que sea locomotora, como dice Patricia. O sea que usted quiere que el nacionalismo no estaría mal, no estaría mal. Es que nosotros queremos que todos los partidos políticos
Consejo hasta Y ese de es un bueno. conejo, pero este es un consejo. Y ese es bueno, ese es bueno. No de los Realmente sí. troyanos, ¿no? No. Es que si no fortalecemos los partidos políticos vamos a estar como lo que pasa ahora en el Congreso, no se pasa de bancada en bancada y no hay ningún tipo, ¿no? Entonces, está yo claro creo que es bueno que se fortalezca y no lo vamos a negar, y es absolutamente válido además, que en un contexto electoral a Keiko Fujimori, por ejemplo, le conviene mucho más enfrentarse a un Alan García que a una señora Nadine Heredia. Eso está clarísimo, ¿no? Yo creo que Keiko tiene opciones de ganarle a Alan, a Nadine no. No sabemos. No tiene tantas opciones en todo caso, ¿no? Alan es un Yo creo que tremendo peso pesado, pero ahí la Nadine toda flaquita... cualquiera que venga nos encantaría, pero por la institucionalidad del país no debería postular. Así es. Acá hay un tema de más de principios democráticos. ¿A quién le conviene quién? Creo que le haría muchísimo daño al país que Nadine cambie las leyes en su favor, ¿no? Por más que no sea un cambio constitucional. En ese sentido es interesante su comunicación a través del Facebook, porque hace explícita referencia a que no habrá cambio en la ley. Lo vamos a imprimir, lo vamos a tener pegado ahí para que es evidente lo que creo que decía Fernando al iniciar esta conversación, y es que hay gente en su partido que debe insistir y empujar y pedir y querer que sea la candidata presidencial. Decidiría mucho mejor en todo sentido. ¿Y qué opinión les merece, que fue tema de discusión anterior de ayer, pero me gustaría retomarla hoy, el hecho de que también se vocea a Ana Jara en un momento en que a Ana Jara no le conviene que la empiecen a presidencializar, digamos? Lo hacen por fregar sus propios correligionarios antes de que les da pica, o hay un real interés porque ella efectivamente pueda encabezar una contienda electoral más adelante. Yo creo que no le conviene para nada a ella y al gobierno, ¿no? Porque está en su función en este momento es lograr el voto de confianza, tendría que estar trabajando en eso, de hecho debe estar haciéndolo, y convenciendo a todo el Congreso de tener, digamos, el respaldo suficiente. Esta postulación no ayuda en ese sentido, porque obviamente a los otros partidos pues no les gusta, digamos, ¿no es cierto? Ya están compitiendo en el 2016, claro, ¿no? Con ellos, entonces no es algo positivo, ¿no? No sé quién habrá lanzado eso, la verdad que no. Sergio Tejada, un entusiasmo chamánico. Tremendo. Me parece que se fue a tomar ayahuasca, creo. Porque me imagino, y acá Rolando nos puede dar la impresión que es mucho más fácil trabajar con un premier que no tiene afanes presidenciables, porque uno no siente que está apoyando una candidatura, pues, ¿no? Así es. Yo creo que eso sigue siendo un globo de ensayo desde mi punto de vista, porque no por gusto sale Sergio Tejada y anuncia esto, y hoy sale Ana Jara y dice que no, de ninguna manera, que no es el tiempo, no están en las condiciones todavía de anunciar una candidatura. Esto ya nos introduce a nuestro segundo tema, que es la manera enérgica, enfática, con la que Ana Jara ha dicho que no va a aceptar condicionamientos en función del voto de confianza, porque Solidaridad Nacional, que acaba de perder un miembro, no nos ha dado tiempo de incorporarlo en las noticias de hoy, pero Rosa Núñez sigue en estas movidas, ha renunciado a la bancada de Solidaridad Nacional por falta de democracia interna, ha dicho Rosa Núñez. Bueno, Solidaridad Nacional le planteaba a Ana Jara que tendría su apoyo para el voto de investidura siempre y cuando se resolviera la huelga médica. Así no, pues tampoco, ¿no? Tenemos que hacer una pausa y volvemos con esa nota. Bueno, ya lo habíamos anunciado, nuestro segundo tema de hoy es la respuesta de Ana Jara a los miembros de Solidaridad Nacional. No va a aceptar condicionamientos para el voto de confianza. Vamos a escuchar sus declaraciones. Yo estoy abocada al 100% a desempeñar el cargo de presidenta del Consejo de Ministros, confianza a la que obedezco de parte del señor presidente de la República. Ni siquiera en el campo de las especulaciones me pongo en el supuesto de una posible candidatura presidencial al 2016. No solamente porque no sería responsable de mi parte, porque he asumido este reto del premierato, sino porque no estamos en época preelectoral a elecciones generales, sino también porque el Partido Nacionalista del que yo formo parte
no ha tocado este tema al interior de la organización. Está molesta, Anahara. Sí, pues. No, ¿cómo no? Comentábamos ya fuera de micros con nuestros invitados que efectivamente no se puede poner en general condicionamiento de ese tipo, pero menos sobre un tema de coyuntura como la huelga médica, ¿no? Que es algo que ojalá se resuelva, todos deseamos que se resuelva, pero no es para decirle a la ministra, de aquí al 20 de agosto resuelva la huelga médica o no tiene nuestro voto. Es un poco bueno, no sé qué piensa Fernando. Sí, bueno, en realidad este concepto de confianza es general, ¿no? O sea, tiene que ver con cómo han venido manejando, digamos, el gobierno, cómo van a resolver los problemas y, sobre todo, cómo va a encarar los siguientes meses, digamos, ¿no es cierto? Pero no se puede ponerle también a los congresistas una línea divisoria. No se puede pensar en el pasado, no se puede pensar en el momento actual. Es un concepto general, ¿no? El énfasis debería estar en lo que va a ser en el futuro, pero, bueno, es válido plantearse algunas inquietudes, ¿no? Y además, si bien no ha sido el fujimorismo el que ha planteado esta condición, digamos, cabría preguntarse qué está haciendo el Congreso en favor de resolver una huelga médica, porque también tienen un rol que cumplir. No es tan sencillo como pueden funcionar de mediadores, pueden propiciar el diálogo y ponerle así como la espada de Damocles sobre la cabeza a la ministra que acaba de asumir el cargo. Es como jugar un poco sucio, pues, ¿no? Sí, nosotros y la oposición estábamos a favor de la solución del problema de la huelga médica. Hemos traído a todos los dirigentes, a todos los médicos al Congreso a dialogar con la ministra. Hemos hecho todo lo posible para que esta huelga se solucione. ¿De quién es la culpa a criterio de lo que has visto, Rolando? Yo creo que falta un poquito de que el gobierno ceda en algunos temas. Pero a mí, yo creo que la oposición no se va a poner en una situación, oye, si no me cumples esto, yo no te doy el voto de confianza. Eso se llama chantaje. Suficiente chantaje ya tiene el gobierno. Por ejemplo, no se ve los casos del presidente de Toledo, no se ve el caso del hermano del presidente. En la Comisión de Fiscalización tenemos varias situaciones importantes en las cuales no se ven, no se han querido ver. Entonces, al olvido. Entonces, algo está pasando, algo quiere Solidaridad Nacional, y yo creo que quiere tener la Comisión de Fiscalización, y ahí quieren poner al señor Wong, ¿no? Entonces, el señor Wong ha sido siempre, sí señor, frente al gobierno, todo votó a favor de él. Entonces nosotros creemos que la oposición no está en condiciones de apoyar al señor Wong. Entonces, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué juego político hay detrás? Porque no está bien que se condicione un voto de confianza ante un chantaje. Eso le hace muy mal a todo partido político. Rolando, a ver si te entendí. ¿Ponen lo de la huelga médica para que al final el gobierno les dé la comisión de fiscalización a ellos? Y puede ser. Puede ser. O sea, como un canje, digamos. Como un canje, y hay un juego político ahí, y esperemos que haga el mudo, pues. No, pero el problema es que el mudo no voy a decir una maldad, no solo el mudo no habla, sino que cuando habla el señor Wong tampoco se le entiende nada. Entonces, claro, entonces yo creo que ahí particularmente no lo entiendo. Tenemos que ver cuál es, porque ya suficiente chantaje han tenido, les han hecho caso, y ahora nosotros esperamos que Anahara nos diga cuál es la vía, cómo va a ser, qué va a hacer el gobierno, cuáles son la ruta que va a tomar, lo que dijo el presidente en su discurso del 28 de julio, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser posible todo esto? ¿Qué medidas adicionales van a tomar? Entonces, todo esto tenemos que escuchar de ellos. La oposición está realmente estamos con un interés único de escuchar cómo Anahara se desenvuelve y cómo le va a decir a todos los peruanos que el crecimiento va a ser posible lo que ellos están planteando, que le va a dar más confianza, qué medidas van a tomar adicionales, ¿verdad? Dependiendo cómo va a aterrizar de cómo plantee esos puntos Anahara, ¿ustedes decidirán el voto o va a ser un voto en contra de todas maneras? No, definitivamente nosotros queremos escuchar, porque los peruanos están cansados de mucha violencia y sobre todo mucho enfrentamiento. Y sobre todo de esos tomas de decisiones antes de siquiera saber qué cosa se viene. Nosotros queremos saber qué cosa lo que voy a decir. Yo no puedo decir que no.
simplemente quiere escucharla. Y todos queremos escucharla. Y todo el pueblo del Perú quiere escuchar a Ana Jara. ¿Cómo aterrizará el mensaje del 28 de julio? ¿Qué medidas va a tomar adicionales? ¿Y cómo va a hacer aterrizar todo las expectativas que tenemos todos los peruanos para que la economía siga creciendo? Y lo deseable sería en realidad, y por eso es doble error del congresista Tejada decir que Ana Jara puede ser candidata presidencial, que Ana Jara llegue a estos 2 años finales y culmine ojalá el periodo presidencial con ella de premier, ¿no es cierto? Dándole estabilidad. Pero por supuesto, ya tenemos creo que 6 premier, sí, ¿no? sí, sí. Entonces No es bueno pues. Vamos a están jugando a 8 son suficientes, así como la... Fernando, en un contexto en que la presidencia del Congreso recae sobre el oficialismo con un raspando, básicamente, ¿no es cierto? Ganaron una nariz, es demasiado para graficar cómo ganaron. ¿No sería coherente que la Comisión de Fiscalización esté en manos de una clara oposición, no en esta especie de disfraz de somos oposición pero hacemos lo que el gobierno dice? Sí, yo creo que digamos, esto podría hacerse, me parece que podría ser un gesto político y que de alguna manera reflejaría la actual correlación de fuerzas, ¿no? Pero también eso ya es un acuerdo al interior de la oposición, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Porque quién es el más opositor o quién es el más representativo, eso se presta a diversas interpretaciones, ¿no? Digamos, el fujimorismo podría plantear también con la misma con el mismo derecho, es decir, yo quiero ser ahora, ¿no? Tenemos que recordar además que el gabinete anterior presidido por el señor Cornejo no recibió el voto de confianza en la primera. Debo confesarte que ya me olvidé además por qué. ¿Por qué fue que no alcanzó y tuvieron que, ¿te acuerdas? Paralizar la votación y hicieron todo un laberinto y al finalmente sí recibió el voto de confianza. ¿Cuál era la razón? Sí, no recuerdo muy bien cuál era la razón. Pero no sé, pero fue un gabinete baloteado, básicamente, ¿no? Vapuleado, ¿no? La actuación de Nadine Heredia, acuérdense, de que, digamos, había hecho una salida poco elegante. Ya del ex premier Villanueva. No llegó, no se llegó a votar al inicio. No se llegó a votar porque me parece que Lescano se puso un poco malcriado y se tuvo que levantar la sesión. Yo no sé si se puso un malcriado entre comillas, pero para que se levante porque no tenía los votos, pero fue una estrategia para después llamar a todo el mundo y después... Pero lo cierto es que a René Cornejo no le iban a dar voto de confianza esa noche, ¿no? Yo creo que se tuvo que retrasar y no sé, esa noche no, al día siguiente se tuvo que retrasar. Y eso abonó a la debilidad de su digamos, gobierno, ¿no? De su premierato. Y no queremos repetir ese plato, digamos. Y sobre todo las denuncias también que se hizo en el caso Helios, Vittorio, muy duro. ¿Cómo le vamos a dar un voto de confianza si tiene tras de todo situaciones que explicar? En el caso de Helios, toda una serie de detalles que a la final se armó un debate muy fuerte en el Congreso de la República. Sí, recuerdo que fue un escándalo y además recuerdo que lo que más nos llamó la atención fue que el oficialismo llevara su gabinete al Congreso sin siquiera haberse puesto a contar. O sea, nadie se había tomado el trabajo de agarrar un papel y contar si tenían seguros los votos. Es una irresponsabilidad. Y hoy día, si bien de una salida de un premier como salió Villanueva, que generó mucha indignación, se tiene el presente de un Congreso mucho más atomizado, donde sabe Dios qué motivaciones tendrá cada uno de estos grupitos para votar o no votar por el voto de confianza de Ana Jara. ¿Cómo se ve dentro del Congreso ahorita la cosa? Yo creo que les falta un buen cooperador político. ya digamos que se le pasó la recontramisa. Yo creo que es bueno que al menos el nuevo vocero Gutiérrez, con todas las cosas que pueden decir de él, es una persona que llega, ¿no? Va, te conversa, te dialoga, trata de entrar en un infighting para ver hasta dónde vamos, ¿no? Quiero ser gracioso. Pero es gracioso, pero espero que logre en serio un consenso para que pueda tener el voto de confianza. A su vez, si el Perú está en una situación, yo le digo, de un punto de inflexión
en la cual si no empujamos todos el carro podemos retroceder, y eso sí sería peligroso. Entonces, por lo tanto, este operador político tiene que hablar con todos los voceros, con todos los congresistas, para explicar el mensaje que va a dar Anahara y por qué es importante llegar a acuerdos importantes, por qué hacer, sobre todo yo pido que desde el propio presidente de la República tiene que llamar a los líderes políticos a hacer un pacto entre todos los líderes, y digamos, en serio, faltan 2 años, el Perú no puede dejar de crecer, entonces hagamos esto un esfuerzo todos. Yo creo que ese gesto podría ayudar mucho a la presentación de Anahara. No dormirse, porque al final, dormirse creyendo los autosuficientes no van a lograr nada. Que curiosamente eso se logra ya sea a través de un pacto o a través de un objetivo común planteado. Susana Villarán finalmente ha logrado cierto consenso con el tema del transporte. Algo tiene que jalar el hecho de que logres aglutinar a todos en función de un objetivo. Este gobierno no pareciera tener ni lo uno ni lo otro. Bueno, educación. Exacto. El discurso presidencial me parece que estaría señalando, digamos, la prioridad de educación, salud, algo de seguridad ciudadana, el tema de la, digamos, diversificación productiva, serían los temas más de fondo en los cuales se podrían poner de acuerdo, y yo creo que es válido lo que la oposición plantea, priorizar un poco más la reactivación de la economía, asegurar el crecimiento, ¿no es cierto? Así es. Ese paquete yo creo que es perfectamente posible. Se lo compra cualquiera, digamos. Claro. Y entonces yo no creo que debería haber problemas en este voto de confianza, que sí hubieron en el anterior con René Cornejo, justamente por el tema de Nadine Heredia, etcétera, y la salida de Villanueva, pero ahora no. Y que sí hubo también en la elección para la mesa directiva, ¿no? Con todos estos vaivenes de gente como Wong, que bien ha definido nuestro amigo Rolando como chiseño, y incomprensible para mí, bueno, casi siempre es incomprensible, de Johnny Lescano, ¿no? Sí, por ejemplo, yo no entiendo. Rolando no se quiere pelear con él. Yo no entiendo, ellos hablan a rojo pero siempre votan en verde. Por ejemplo, hablan acerca sobre el aporte que deben dar los independientes para las AFPs, ¿no? Ahora dicen que hay que sacar la norma de inmediato para que eso se postergue. Ya se postergó una vez. Lo que hay que hacer es simplemente hay que derogar esa norma. Exacto. ¿Verdad? Exactamente. Hay que hay que derogar esa norma, digamos, ¿no? Pero salen y dicen, mira, ahorita el Parlamento puede tomar decisiones. ¿Cómo va a tomar un Parlamento decisiones si ni siquiera hay un acuerdo previo, verdad? Y cuando hubo la oportunidad para que ellos voten en contra de la norma, se abstuvieron. Entonces, oye, nosotros votamos en contra. No, lo que pasa es que quieren que, por favor, no quieren que el tema se acabe porque les importa un pepino que la gente vaya a aportar. Quieren tener pantalla y seguir. Exacto. No, ¿Quieres saber un tema? Yo digo que resulta incomprensible. No, me río cuando Rolando te dice sí. Vamos a una pausa y regresamos con el tema de a dónde se van las congresistas que han abandonado sus bancadas. Ya esto es una especie como de chocolateo que nadie entiende nada. ¿Y qué pasa con la Comisión de Fiscalización? Ya regresamos. Bueno, ayer comentábamos la salida de Lourdes Alcorta y Gaby Pérez del Solar ya no sé ni en qué bancada estaban, ¿cómo era? Unión Regional. Unión Regional, y ahora se han pasado a Concertación Parlamentaria. Que es la bancada de los 4 congresistas del APRA, más Techito, Carlos Cruz y Renzo Rayardo. Y apuntan con fortaleza de 2 personas más, que serían ya 8, pedir la Comisión de Fiscalización. Es verdad que sí estaría en manos de una visible oposición, que es un poco lo que reclamaba Rolando. Sí. No vamos a decir que la para eso, realmente, si queremos, y yo creo que así debe ser, que la oposición maneje la Comisión de Fiscalización, mucho más derecho tiene Fuerza Popular y el fujimorismo para reclamar esa Son los millones de votos que hemos obtenido en las urnas, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando fui vocero en el periodo legislativo 2011-2012, se mantiene hasta ahora las comisiones, la repartición por voto electoral.
Sin embargo, cuando quisimos tomar un acuerdo, quién debería tomar la comisión de fiscalización, todos los grupos que son aliados de este gobierno, incluido en ese momento el APRA, se unieron para votar en contra de nosotros y nos dieron supuestamente las comisiones chauchillas, que son comisiones importantes, yo no las llamaría chauchillas, pero según ellos eran chauchillas, ¿no? Y desde ahí se mantienen las comisiones y que todos los grupos parlamentarios tienen. Ahora, que se hayan pasado a un partido a otro, que ahora hay nuevas agrupaciones, no sé si van a tomar un acuerdo de chocolatearla todo, o se van a mantener en lo mismo, ¿verdad? Y lo que queda se pueden distribuir entre ellos, ya sería un acuerdo entre los voceros para ver pero qué Unión más Regional, por ejemplo, ha perdido una sola comisión, que era la que tenía. Claro. Eso obliga a un chocolateo. Claro, la incorporación de Rosa Núñez ahora a concertación parlamentaria, entonces serían 9. Entonces serían 9, podría ya tener 2 comisiones, ¿no? Y podrían tentar fiscalización. Entonces nosotros no nos oponemos que... ¿Y Rosa Núñez ha anunciado que va a concertación parlamentaria? Eso ya tengo acá la información, que se va a concertación parlamentaria. ¿Y a dónde se fue Jaime Delgado? Jaime Delgado parece que se queda sin comisión, se queda sin AFP. Sí. Aprovecho para hacer una Sin pregunta. jubilación anticipada. Una pregunta. A ver, Pero ¿usted quisiera la comisión de fiscalización o no? O sea, Nosotros porque no lo han planteado. Nosotros lo hemos formalmente, pedido sí. al inicio. Exacto, yo me acuerdo. Y fue un Pero debate al inicio pero fue un debate muy duro, ahora con bronca y todo, con aguataz. Ese rey casi nos vamos a las manos. Yo me acuerdo que además usa el Pero- argumento de que el fujimorismo nunca podía presidir una comisión de fiscalización en virtud de que había habido Sí, pero corrupción en el gobierno de es un Fujimori. mote que le han puesto innecesario, ¿no? Porque ahora nosotros creemos que sí es posible, ojalá, nosotros tenemos 7 comisiones, el nacionalismo ahora ha perdido 2 comisiones, también tienen 7, ¿no? Entonces los que quedan hay que ver cómo se asigna uno u otro grupo parlamentario. En realidad, o sea, nosotros estamos contentos con las comisiones que tenemos, pero si hay la posibilidad... Podrían cambiar una por otra. Pero por también, supuesto que digamos. sí, si hay la posibilidad de tener fiscalización, enhorabuena. Enhorabuena, pero eso va a depender del ánimo y de la mayoría de los votos. Va a depender de cómo en el Consejo Directivo y sobre todo en la Junta de Portavoces puedan ellos determinar por votación. Ahí lo que asusta un poco es lo que se negocia, ¿no? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Exacto. Estaría bueno que vaya a un grupo de oposición. Yo creo que de repente podría ir con Techito o con Carlos Cruz. Ahora, si va con Javier, hay casos pues muy graves ahí, en el caso de la media comisión y una serie de cosas, ¿no? O sea, yo voy a entrar ahí y voy a ponerme muy fuerte, ¿para qué? Entonces, yo prefiero ahí algo que... Sí, en realidad que las Carlos cosas Cruz que... es una figura que Carlos podría ser, por ejemplo, estoy dando un nombre, por si acaso. No estoy tachando a Javier Velázquez Quisquén, pero a la final Pero está claro que el APRA siendo en este momento un partido sobre el cual está puesta la lupa en temas de presunta corrupción, no parece lo más apropiado, Fernando. ¿tú qué Sí, opinas, sí, no? estoy de acuerdo. Por eso, digamos, alguna figura como Bruce, ¿no es cierto?, podría ser, o, digamos, el partido de Rolando, ¿no? O sea, ¿Y PPC no? ¿O son demasiado chichiño también? Entonces pregunto, ¿no? Bueno, podría ser, no sé, de repente el premio Consuelo para ser Para- Javier Bedoya. No estaba pensando. No sé si premio Consuelo, pero Bedoya es un hombre serio, ¿no? No, sí, Bedoya es un hombre serio, es un hombre responsable, además yo creo que no va a tener ningún tipo de presión ni de ningún lado para poder definir bien las cosas que se tienen que investigar. Realmente se necesita. Ceballos no lo hizo mal, lo hizo bien, se plantó muy fuerte. No, realmente. Entonces, queremos gente que se plante muy fuerte para que no reciba presiones de ningún otro lado y que sean las investigaciones correctas para lograr realmente dónde están el quid del asunto, no de la corrupción. Porque lo cierto es que la corrupción se está convirtiendo en un problema a pasos galopantes. Institucional, ya María. Pero además, con una cantidad de plata que corre por aquí y por allá, Pero a nadie parece importarle. podría es una ser el rarísima. principal problema del país hoy día, Hoy en día, realidad, sí. tranquilamente. aprovechando la presencia de un académico y de un congresista.
le corresponde al Congreso, vía la Comisión de Fiscalización, combatir o evitar esos casos de corrupción que estamos viendo aparecer casi diariamente. Ya no hay que apretar, con impunidad, ¿no? Con impunidad, porque los jueces dan libertad, los señores se fugan, nadie los encuentra. ¿Qué puede hacer el Congreso ahí? Yo creo que mucho, porque la presión política es importante. El Congreso, si bien es cierto, es un poder fuerte, puede solucionar algunos problemas. Nosotros nos preocupamos muchísimo acerca cuando se hace una denuncia, lo tardío de las investigaciones, ¿verdad? Se demoran siglos, ¿verdad? Y cuando se denuncia, la Fiscalía también se demora siglos. Y cuando hay que denunciar, lo hacen con una endeblez tan que asusta a uno, que cualquier juez le da libertad o condicional o algo y no pone en duda todos los procesos de investigación que se están haciendo, porque hay muchos casos dentro de la Comisión de Fiscalización se ha investigado y realmente han quedado en saco roto. Y no podemos negar... Y son miles de casos. No podemos negar que, por ejemplo, voces desde el fujimorismo, si mal no recuerdo, denunciando la corrupción en Ancash, a los que no les hacían, congresistas a los que no les han hecho ningún caso. O sea, muchos congresistas han estado denunciando los actos de corrupción en sus propias regiones y no pasaba nada. Más bien de pronto hacer sentir más esa voz, ¿no? O sea, que no queden, ojo, están robándose la plata en tal región, ¿no? Yo creo que este es un momento muy importante para el país, así como en el campo económico no debemos bajar la guardia y tener un crecimiento, digamos, igual o mejor a los años pasados. Yo creo que en este caso, el de la corrupción, tenemos que resolver este problema, ¿no? Ha explotado en nuestras narices. Y sobre todo por el lado de las regiones, ¿no es cierto? O sea, no nos olvidamos que ha sido en Ancash César Álvarez el que ha, digamos, destapado un montón de cosas, control del Poder Judicial, control de digamos, la Fiscalía, de la Policía, ¿no es cierto? Terrible. Entonces, y eso se ha ido repitiendo en otras regiones. Entonces, todas las bancadas deberían juntarse para que sea un objetivo nacional y el Congreso obviamente que tiene que tener un rol muy importante. Los que hemos trabajado por A, B o C en provincias sabemos que siempre ha habido mucho más corrupción. Lo que pasa es que no había plata, pues entonces claro, repartirse 4 reales no parecía nada, no parecía tan grave, el ¿no? problema ahora es que tienen del 2000 tenían 3 veces menos del presupuesto que tienen ahora. Ahora tienen mucho más dinero y es más, las obras cuestan más ahora también, ¿verdad? Cuestan millones. Solo se habla de millones. Entonces, yo veo casos, por ejemplo, de alguna municipalidad, de Olmos, que me ha llegado una denuncia, ¿no? ¿Cuál es la denuncia? Que ellos les llega el dinero de 22 millones de soles, en vez de licitar, les pasa el tiempo y ponen a una cuenta privada del que hizo el proyecto, los 22 millones, para no devolver la plata al Tesoro Público. Luego, pasa en vez de devolver el Ministerio de Economía y Finanzas, le ponen una cuenta privada, pasa Navidad, viene el Año Nuevo y licitan, ¿verdad? Y al licitar gana uno que siempre gana las obras allá en el norte, y ya no le dan los 22, y le dan los 18 millones. ¿Los cuatro? O sea, la diferencia se quedó en el camino. Se quedó en el camino. ¿Verdad? Se quedó en el camino. Así existe en todo el territorio nacional, básicamente, sobre todo en los gobiernos regionales provincias y en los provinciales y distritales, que están recibiendo por canon o por regalías sumas verdaderamente multimillonarias. La provincia de la Convención del Cusco ha recibido por regalías de camisea en esos 5.000 millones de soles. La provincia de San Marcos, que tiene muchos millones allá en Cajamarca, no tiene agua y desagüe. Ese es el candidato que promete 500 soles a todas las familias que votan por él, creo que sí. Claro. Entonces es increíble. Tienen tanto dinero, pero no son capaces de poder tener servicios básicos indispensables. Bueno, es una agenda clarísima, digamos, ¿no es cierto? Y que tendrían que unirse para resolverlo. Hay distritos del país que reciben tanta plata que deberían estar mejor que Miami y no pasa nada. O sea, es más, debería alcanzar la plata para el agua, para la luz, para la carretera, para el monumento mamarrachento, para todo. O sea,
y no pasa nada, Y ¿no? te voy a decir que hay 470 obras de saneamiento paralizadas en todo el país, porque se les acabó la plata, entre comillas, se la tiraron en realidad, ¿no? Porque piden ampliación, piden muchas cosas, pero hay muchas obras en el Perú que están paralizadas y que hay que investigar realmente, porque esto sí es un grave corrupción que a la final hace muy mal a todo el mundo. Nosotros en distintas ediciones de la Rotativa del Aire estamos haciendo un listado de obras inconclusas gracias a los llamados de los oyentes que denuncian lo que acaba de decir Rolando. Efectivamente, obras que se iniciaron y se quedaron a la mitad, o que se han paralizado, o que necesitan una reparación o un refuerzo y que no se hace, ¿no? Increíble, realmente. Vamos a ir a una pausa y nosotros regresamos con las medidas anunciadas por el ministro de la Producción, el señor Piero Ghezzi, que dice que por supuesto que podemos crecer y ganarle a Colombia. Vamos a ver si su entusiasmo tiene asidero. Ya volvemos. Bueno, para comentar la noticia que ya reseñaba Patricia antes del corte, que es el anuncio del ministro Piero Ghezzi sobre las posibilidades de crecimiento que le dan al Perú este plan de diversificación productiva, tenemos al invitado específico para ocuparse del tema, porque ya Fernando Villarán en La Picadura del Escorpión se ha venido ocupando de este tipo de temas y de desafíos para una economía como la peruana, así que te escuchamos con interés, Fernando. Bueno, en realidad yo creo que es una muy buena noticia para el Perú cuando se propuso el plan de diversificación, porque, digamos, es la primera vez desde los 90 que se plantea desde el gobierno. Sabemos que hay muchos opositores al modelo actual, pero nunca desde el gobierno se había planteado un cambio, una, digamos, reorientación. Y yo creo que, digamos, una persona como Piero Ghezzi es efectivamente muy indicado para esto, con la experiencia, digamos, que él tiene, la formación que tiene, y plantearse lo que él llama nuevos motores para el crecimiento. Ya sabemos que el motor, digamos, de las materias primas ya se está, digamos, debilitando, no tiene la misma potencia, y tenemos podemos seguir dependiendo para siempre solo de... Definitivamente ningún país desarrollado, llámese Canadá o Australia, que son fuertes en materias primas, solamente apuesta por ellas, ¿no? Tiene muchas otras actividades. Entonces esa diversificación de otros motores, ¿no?, que ayuden, digamos, al crecimiento del país es fundamental. Y yo creo que, digamos, un objetivo que se ha planteado ahí también es muy importante, que es generar empleo de calidad. O sea, hemos generado empleo. Las estadísticas son positivas. Se habla de empleo adecuado, pero en realidad lo que estamos viendo es empleo en supermercados, cadenas, ¿no es cierto?, digamos, de boticas, o incluso en la misma actividad de exportación, cercano al salario mínimo. Y lo que necesitamos, y la juventud lo que quiere es empleos de mayor, digamos, complejidad y mayores ingresos, ¿no es cierto? Para profesionales, para técnicos. Eso se puede hacer desde el Estado, porque hay quienes critican que se pretenda una planificación, digamos, desde el Estado, cuando son las fuerzas de la iniciativa privada las que deberían buscar los nichos que son rentables y productivos. Sí, yo creo que esto es una polémica, me parece, digamos, que no lleva a ningún lado, porque las experiencias mundiales lo que nos indican es que tiene que haber un buen entendimiento y una buena relación entre el sector privado y el Estado. No podemos seguir oponiendo, digamos, o sector privado o el Estado. Los dos tienen que entenderse. Y el Estado, en este caso el Ministerio de la Producción, dice, bueno, yo quiero conversar con el sector privado para ver en qué actividades podemos desarrollarnos más, complejizar la actividad productiva, generar estos empleos de calidad y diversificar nuestra oferta exportadora, en diálogo con el sector privado. El sector privado lo va a hacer, ¿no es cierto? Pero, digamos, Alemania o Brasil o el mismo Chile nos enseñan que el Estado muchas veces toma iniciativa. Por ejemplo, en el caso de Chile hicieron, digamos, un complejo de minero industrial, ¿no es cierto?, para industrializar
muchos de los insumos en minería y el Estado tomó el liderazgo, el sector privado se compró el pleito, Corfo hizo un financiamiento tremendo, digamos, para estas actividades y Colombia también ha hecho algo. Nosotros seguimos exportando el cobre en barras de brisa. Exacto, entonces eso digamos, no tenemos que inventar la pólvora tampoco, ¿no es cierto? Y me parece válido el planteamiento de ganarle a Colombia, porque Colombia ya lo ha hecho, ¿no es cierto? Y hagámoslo igual o mejor. Chile también ya lo ha hecho, ¿no? Además, si no queremos que el Estado intervenga, no deberíamos permitir que intervenga ni para reprimir ni para fomentar. Y, por ejemplo, uno puede cultivar hoja de coca en su casa, eso no está prohibido. Lo que está prohibido es que la producción en exceso se destina al narcotráfico. Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer el Estado? Reprimir, ¿no es cierto? Ya, entonces, sí, regular, reprimir. Parar. ¿Por qué? Porque es una producción que no conduce a nada, que conduce a la consecución de un delito. Bajo la misma lógica, también puede premiar, ¿no es cierto?, el cultivo de cacao, o sea, se hace y se viene haciendo desde hace años. No sé por qué se araña tanto el sector empresarial con un plan de esta naturaleza. ¿Cómo se ve desde el punto de vista político, Rolando? Yo veo por ejemplo, para que un país crezca no necesita de muchas leyes, ¿no? Por ejemplo, para sembrar espárrago, no les han dado una ley especial para sembrar espárrago. Han tenido que crear las condiciones necesarias como para que haya mejores carreteras, mejores puertos. Y eso es lo que se requiere. La mejor diversificación es dando las condiciones como para dar las facilidades al inversionista privado para lograr realmente una mejor agilidad, disminuir los costes para poder producir más y poder exportar. ¿Y qué pasa si yo tengo a alguien que produce espárrago y alguien que produce arroz? Pero el arroz me resulta mucho más complicado, consume muchísima más agua, me resulta mucho más costoso. Nadie dice que lo prohíbas ni que le pongas tabas, pero al espárrago le pones. Sería con que le cobres el agua. Claro. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se está sembrando mucho arroz en el norte, cuando en San Martín tenemos la capacidad para poder sembrar más arroz. Pero las nuevas técnicas para sembrar arroz ahora te dicen no eches mucha agua. Claro, a lo que voy es que tú tienes derecho a que un cultivo te parezca más rentable que otro, mejor que otro. Exacto, ¿no? exacto, pero también tenemos que ver que el Estado también nos juega al de empresario, ¿no? Porque con la plata de todos nosotros se están haciendo proyectos. No, pero no pretende. No se ha planteado eso, yo lo he leído. Entonces, y yo creo que además también nos deben explicar cómo va esta diversificación productiva. Tenemos un ejemplo en San Martín, en la parte de la sustitución del cultivo de la coca por cacao, café. Tenemos un excelente café que se está exportando ahora, ¿verdad? Pero ahí está el problema. Llegó el problema de la roya y el Estado no fue capaz de poder solucionar ese problema, de inyectar dinero a los agricultores, bueno, a una tasa flat a 5 o 6 años, pero se entrampó en procedimientos formales, ¿verdad? Le dieron al Banco de Agrario y simplemente no les prestó muy poco. Entonces, toda esa energía, esa fuerza que han tenido los agricultores que siembran un excelente café, están ahora en problemas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diversifican algo si tu Estado es incapaz de poder ayudar a unos agricultores que necesitaban a gritos una ayuda y no lo han tenido? Y lo han tenido con muy escasa posibilidad. Esa es la antidiversificación, ¿no es cierto? Ya, o sea, la antidiversificación, no apoyar a que tenías, ¿no? Partimos del supuesto que el Estado tiene que ser más eficiente, ¿no es cierto? Y en este caso dar un paso más allá, que es también promotor. Pero no es para meterse en el terreno de la empresa privada, pero es para ayudarlos inclusive en el mismo plan se habla de, digamos, apoyar los clústeres, ¿no es cierto?, las agrupaciones empresariales que ya son competitivas, que ya están exportando, que tienen una serie de ventajas. Así es. Entonces no inventar la pólvora tampoco, ¿no es cierto? Y eso es obra del sector privado. Entonces el Estado dice, yo los voy a ayudar a ustedes a ser más competitivos, a generar más empleo de calidad y convertirse en un motor de la economía. Yo creo que lo bueno que dijo Guerrero reconoce el error de que no ha actuado con anticipación. Y eso es bueno. Muy bien. Está reconociendo. O sea, que nos hemos demorado en demasía para poder tomar una decisión. Además,
Creo que Bueno, eso yo lo veo en el país entero, ¿no? Claro, no, pero se veía, en varios idiomas se le dijo, oye, cuidado, tienes que intervenir más, tienes que, orientar más, tienes que actuar mucho más rápido, y no, dejaban que todo lo fluya el mercado, y así no es, ¿verdad? Tiene que haber un nivel de intervención de tal manera que el mercado te haga más fácil las cosas, ¿no? Sí, además el mercado fluye para el lado que le conviene al mercader, pues como debe ser, ¿no? Bueno, pero Rolando está hablando desde la experiencia de San Martín, que es un ejemplo muy de diversificación productiva, de incremento de la... No, ¿por qué no? Como lo de la Roya María. Pero se ha recuperado, digamos, afectó al café, no, es serio, pero no serio, es echado a de verdad. No, es serio, porque hay muchos agricultores. Es serio, porque porque han tenido que sembrar nuevo café y van a esperar 3 años como mínimo. En esos 3 años, ¿de qué viven? Bueno, pero no solamente tiene un motor para seguir hablando, sino también está el cacao, palma aceitera, palmito y otros, o sea, tabaco de exportación. Entonces, yo conozco esta zona. Claro, está bien, pero es un buen ejemplo. Porque tienes una economía diversificada ahí, digamos. Se están demorando muchos años a culminar la carretera Marginal Sur. Ya debería estar Tocache, Juan Juy, debería estar totalmente asfaltado. Falta un buen tramo. Y lo hacen de poquito, ¿verdad? Nos ahorramos 600 kilómetros para llegar al puerto más rápido. ¿Verdad? No, pero hay que ir por Chiclayo, tener una vuelta enorme. Explícame cómo se ahorran yendo por Tocache, Juan Juy, María, Huánuco. Nos ahorramos 600 kilómetros. ¿Al Callao? Sí. ¿Y qué falta? Terminar totalmente la carretera, porque no está asfaltada. No puedo entender cómo se ahorran 600 kilómetros saliendo desde Tarapoto. Desde Tarapoto, claro. Porque ahora que en la Irsa Norte tenemos que irnos hasta Olmos, Chiclayo. Más que la carretera, lo que necesita un puerto en Eten. Claro, pero igual no tenemos, pero la carretera, habiendo faltando pocos kilómetros, ya va como 5 años en los cuales no se termina. Había una broma, pues que Juan Juy decían, acaben la carretera, aunque sea de ida. Bueno, tu chiste además creo que impide que nos ocupemos de nuestro quinto tema. La culpa de mi chiste. No tu necesidad de que te traigan, por poco no traes un mapa. Yo me había leído toda la encuesta, y decía que los peruanos son chismosos. Y el adagio popular dice, a mí no me gusta el chisme, pero me encanta escucharlo. En realidad la encuesta está interesantísima porque esos características negativas, según las personas a las que se les ha consultado, son características que ayudan a sobrevivir en un mercado donde la meritocracia y la informalidad, la meritocracia no es un incentivo y la informalidad es lo que cumple. Vamos a tener que coordinarlo con nuestro productor, pero creo que vale la pena conservar ese tema para nuestro programa de mañana, Patricia. Aunque sea de ida. Muchas gracias por acompañarnos.